Hola a todos, queridos hermanos, ¿cómo están? Hoy vamos a seguir tocando el tema de ¿debo perdonar a mi prójimo? Bien, antes de comenzar, vamos a hacer una oración todos juntos. Ok, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, hoy estamos aquí reunidos para escuchar tu palabra. Te pido que me enseñes a perdonar a mi prójimo cuando éste me ofenda. Que yo lo perdone de todo corazón, porque esas son cosas que te agradan. Y que todos formemos una comunidad cristiana llena de amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, queridos hermanos, vamos a tocar hoy nuevamente el tema de el perdón hacia el prójimo. ¿Qué dice la Biblia? Encontré un capítulo y un versículo en el libro del Siráside o el Eclesiástico, el número 27, ¿sí? Y lo vamos a leer, ¿sí? Dice así: rencor e ira son también abominables, esa es la propiedad del pecador. El que se venga sufrirá venganza del Señor, que cuenta exacta llevará de sus pecados. Perdona a tu prójimo el agravio, y, en cuanto lo pidas, te serán perdonados tus pecados. El hombre que a hombre guarda ira, ¿cómo del Señor espera curación? De un hombre como él, piedad no tiene, y perdón por sus propios pecados, y pide perdón por sus propios pecados. Él, que solo es carne, guarda rencor. ¿Quién obtendrá el perdón de sus pecados? Acuérdate de las postrimerías y deja ya de odiar. Recuerda la corrupción y la muerte y sé fiel a los mandamientos. Recuerda los mandamientos y no tengas rencor a tu prójimo. Recuerda la alianza del Altísimo y pasa por alto las ofensas. Eso es, queridos hermanos, lo que nos dice Dios en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 18, versos del 21 al 35, encontramos que Jesucristo nos invita a perdonar a nuestros prójimos, no nada más 7 veces, sino hasta 70 veces 7, que eso es infinitamente posible. Nos invita a que siempre estemos perdonando a quienes nos ofenden. También nos enseña una parábola en donde nos da a entender que como Dios toma en cuenta, nos da a entender, de cómo Dios toma en cuenta si nosotros también seguimos el ejemplo de perdonar a los que nos ofenden. Bien, vamos a leer Mateo 18. Mateo 18, capítulo 21 al 35. Versículo, del 21 al 35. Vamos a buscarlo, Mateo 18. Mateo 18, del 21 al 35. Mateo, del 18, del 21 al 35. Y dice así: Pedro se acercó entonces y le dijo: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas que me haga mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Dícele Jesús: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al empezar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, ordenó el Señor que fuese vendido él, y su mujer, y sus hijos, y todo cuanto tenía, y que se le pagase. Entonces el siervo se echó a sus pies y postrado le decía: ten paciencia conmigo, que todo te lo pagaré. Movido a compasión, el señor de aquel siervo le dejó en libertad y le perdonó la deuda.
Al salir de allí, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 denarios. Le agarró y ahogándole le decía: paga lo que debes. Su compañero, cayendo a sus pies, le suplicaba: ten paciencia conmigo, que ya te pagaré. Pero él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase lo que debía. Al ver sus compañeros lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contar a su señor todo lo sucedido. Su señor entonces le mandó a llamar y le dijo: siervo malvado, yo te perdoné a ti toda aquella deuda, porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también compadecerte de tu compañero del mismo modo que yo me compadecí de ti? Y encolarizado su señor le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Esto mismo hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonáis de corazón cada uno a vuestro hermano. Palabra de Dios. Hermanos, esta parábola realmente nos viene a decir lo que pasa en la vida real. ¿Cuántas veces nosotros perdonamos a aquel que nos ofendió? Pero aquel hermano que nos ofendió, nosotros perdonamos. Cuando alguien le ofende, tiene el corazón duro, no quiere perdonar. Entonces, él será juzgado. ¿Sí? Bien, regresemos a la lectura de este evangelio. ¿Cuántas veces tengo que perdonar? Es la pregunta que le hace el apóstol Pedro a Jesús. ¿Sí? Esta pregunta es muy vital en relación con los demás. Quienes hemos experimentado el dolor de una ofensa o una infamia, quienes hemos sido lastimados una y otra vez, por quien se supone que nos ama, quienes hemos recibido una humillación, una grosería, una injusticia por un familiar, un enemigo, un hermano, una hermana, ¿tenemos para Dios la misma pregunta? ¿Cuántas veces tengo que perdonarlo, Señor? O más bien, la pregunta sería: ¿por qué debo perdonar? La respuesta que da Jesús a Pedro es cuestionable para todos. Y aunque es comprensible en el aspecto religioso, no lo es humanamente hablando. Hasta 70 veces 7. Jesús no se refiere a un número, indiscutiblemente que no. Con esta expresión se entiende que debe de ser una actitud que hay que perdonar siempre. El seguidor de Jesús, o sea, todos nosotros los cristianos, deben estar dispuestos a perdonar toda la vida. Pero, ¿cómo es esto posible? ¿Puede un hombre o una mujer perdonar siempre? Queridos hermanos, cuando se vive sin rencores ni ataduras al dolor, sí es posible. Hay personas que viven ancladas a sus heridas, otras más a sus resentimientos, otras más a sus enojos. El perdón requiere también de saberse perdonar a uno mismo, perdonarse por odiar, perdonarse por vivir en la amargura, perdonarse por siempre estar enojado. Pero el perdón cristiano es más radical, o debe de ser más radical. No solo es dejar pasar las cosas, no se trata de borrar de la lista esas acciones malas que duelen o lastiman, o remendarlo lo que ya esté roto, ¿no? El perdón, queridos hermanos, es una acción del corazón. Recuerden el número 70 veces 7. Tenemos que perdonar a todos aquellos que nos ofenden 70 veces 7. Y yo les recomiendo que cuando nosotros le hagamos una ofensa a uno de nuestros hermanos, también debemos de pedir perdón 70 veces 7. Y lo tenemos que hacer de todo corazón. El seguidor de Jesús es un ser humano de paz. Ahí donde hay odio, debe de haber un hombre de perdón. Allí donde hay enemistad, debe de ser un hombre pacífico.
Y allí donde hay dolor, debe de ser un signo de amor por convicción, queridos hermanos. Bien, y ya para finalizar este tema, les voy a dejar una frase. El perdonar no es cuestión de religión, es una actitud humana. Bien, queridos hermanos, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, déjenme sus comentarios. Si no, denle un like. Hasta pronto y nos veremos prontamente. Hasta luego.